Muchas gracias, señor presidente. Señorías, un país serio se caracteriza por tener una política exterior estable y, a ser posible, consensuada. Esta cuestión parece que no ha sido objeto de la suficiente reflexión por parte del presidente de este Gobierno. No sabemos si en el PSOE quedará alguien que conserve un mínimo de criterio lógico, que se haya sorprendido tanto como nosotros al ver la última ocurrencia de su presidente. Pedro Sánchez ha abandonado lo que hasta ahora había sido una política de Estado para poner en manos de otro autócrata, el que gobierna Marruecos, lo poco que queda de la soberanía del pueblo saharaui. Señorías, se está cometiendo una injusticia contra el pueblo que fue español y al que estamos abandonando. Algún día quizá podamos llegar a entender los motivos, los reales, de esta toma de decisión que hoy no logramos comprender. Sabemos que nuestros vecinos del sur tienen ambiciones expansionistas sobre nuestro territorio nacional y no lo disimulan lo más mínimo. Mantienen una política descarada de presión migratoria sobre nuestras fronteras y lo vemos en Ceuta, en Melilla, en Canarias y también en mi tierra, Andalucía. Con la unilateral decisión tomada por Pedro Sánchez, también ha puesto a Argelia en pie de guerra contra España. Esperemos, como decimos, tener algún día las claves para poder entender el porqué de algunos comportamientos aparentemente tan absurdos por parte de este Gobierno. Dicho esto, con las propuestas del Partido Nacionalista Vasco también nos mantenemos en alerta. Los intereses de España y los intereses de los españoles no están entre sus prioridades, más bien lo contrario. Así que todo lo que contribuya a desprestigiar y menoscabar a la nación española será objeto preferido de su actuación política. Esta es la razón por la que exigimos que ese derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, que al PNV le suena a música celestial, se enmarque en el contexto de descolonización al que se refiere la Resolución 690 de la ONU de 29 de abril de 1991. Y, por último, queremos recordar que entre las ONG hay muchas muy meritorias y humanitarias, pero no olvidemos que hay otras muchas que disculparon y justificaron las actividades terroristas del Frente Polisario. Así que consideramos que habría que mirar la colaboración y el reconocimiento de estas ONGs una por una. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, creo que la perspectiva de 100 años permite decir que lo que se hacía en un momento dado de la historia no tiene por qué repetirse y no debe repetirse. Así que el lamentable uso de gas mostaza sobre una población o sobre unas tropas, pues es evidente que no se repite y no se va a repetir desde el ejército o las tropas españolas. Pero ustedes piden dos cosas: investigar y compensar. Y esto es importante. ¿Investigar científicamente el origen de unos casos de cáncer? Por supuesto, España tiene que estar presente en eso, sea cual sea el origen. Miren, en eso voy a estar de acuerdo hasta con el señor de Podemos. Investiguemos el origen, que se haga de forma científica y ayudemos luego, sea cual sea el origen. Ahora, ustedes hablan de compensar y, claro, aquí se abre lo de siempre. ¿Y a quién compensamos? ¿Y quién compensa? ¿Y quién es responsable de la compensación? Porque, claro, digo yo que 3 años antes, cuando Abdelkrim se carga a 12.000 españoles y nativos rifeños, cuando se habían rendido y los sacrifica, en algunos casos, con torturas que no quiero describir porque probablemente me suspendieran la palabra, pues a lo mejor habría que pedir también compensación a las familias de esas víctimas de los rifeños, algunos de ellos rifeños y que todavía residen en aquella zona. Porque cuando se abre esto de la compensación y abrimos la historia, ustedes que no quieren mirar a 5, 10, 15 años atrás para hablar de graves crímenes, asesinatos, torturas, violaciones de derechos humanos, como ha habido en España por parte de determinados grupos terroristas, pero sin embargo abrimos la puerta, ¿no? Pues ya que abrimos la puerta, pues vamos a ir a la responsabilidad también. Ustedes mencionan a Alemania, la Unión Soviética, eran responsables por producir estos materiales. Pero claro, ya que lo abrimos, estamos en la Segunda Guerra de Marruecos, ¿por qué no vamos a la Primera Guerra de Marruecos? ¿Y quién es culpable? ¿Será Prim y los voluntarios catalanes? Ya recuerden, bravos voluntarios catalanes, no lo sé decir en catalán, pero se dirigió a ellos, a las tropas armados por la Diputación Provincial de Barcelona, cuyo heredero sería probablemente la Diputación actual y la Generalitat, pues deberían a lo mejor compensar todos los daños causados durante la Primera Guerra de Marruecos. Pero ya si nos vamos atrás, pues nos vamos también, yo qué sé, tiremos de Tarik, cuando su invasión, 700 años de invasión musulmana en España, pues a lo mejor tendría que compensarnos el mundo musulmán, ahora que tienen el petróleo, y compensar a los descendientes de los íberos por lo que nos había producido aquí. Pero ya que lo abrimos, podríamos irnos a los godos, porque madre mía, los godos la que nos liaron, porque nos podríamos volver a los romanos. ¡Ay, los romanos! Claro,
ustedes en Tarraco y nosotros en Emérita Augusta, imagínense los daños que tenemos por el plomo que utilizaban estos desgraciados en este momento que estoy teniendo aquí de pensar que nos pusieron tuberías de plomo y el daño que ha hecho ese plomo durante tantos siglos que se utilizó el agua. Con lo cual, por reducción al absurdo, desde luego uno puede ponerse a analizar los daños que han causado culturas, civilizaciones anteriores. Y repito lo anterior, si hay cáncer en un lugar cercano a España, pues deberemos investigarlo. Ojo, pero cuidado con los socios, porque meten ustedes en la misma frase al gobierno de Marruecos con la sociedad civil rifeña, que están, que yo recuerde, razonablemente enfrentados, incluso el gobierno marroquí los describe como independentistas y lucha contra ellos. Es decir, que un partido independentista y golpista nos dice que tenemos que colaborar con un gobierno, que por cierto está en una guerra gris, en una zona gris con España, y además llama independentistas a los rifeños y por eso no les presta servicios. ¿Yo me estoy volviendo un poco loco? No, yo creo que igual la culpa es de los romanos y bebimos demasiada agua a través de tuberías de plomo. Muchísimas gracias. Señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias, presidenta. La verdad es que cuando el señorito diputado por Granada de Podemos dice que todos nos ha debido afectar a nosotros lo de beber agua de las tuberías, será que los señoritos de Podemos beben agua con gas. Nosotros bebemos agua del grifo, así que chupito a su nombre. Y ahora me meto en temas más serios, porque aparte de que me llame salvaje o fascista, pues es que, bueno, en fin. Temas muchísimo más serios. Nos trae el PP una propuesta sobre vacunación de todo tipo, ¿de acuerdo?, en cooperación. Y creo que hay que hacer una serie de reflexiones, porque si hemos tenido que hacer algo en estos casi 3 años últimos es aprender. La primera es que la libertad individual debe seguir siendo un parámetro fundamental. Y si no, no nos podemos llamar una democracia, ni podemos hablar de que queremos extender la democracia por el mundo. Y la libertad individual es esencial y, por tanto, hay que respetarla aquí y allí donde hacemos nuestras intervenciones, en el caso de la cooperación. Y en esto afecta al tema de la obligatoriedad o no de las vacunas, obligatoriedad o no de tener determinadas ideas o actitudes hacia determinadas cuestiones. Algunas de las cosas están consolidadas, pero otras pueden estar en duda. Así que lo primero que quiero hacer es una llamada a la libertad individual. Eso es esencial. Lo segundo es que hablan de la desigualdad, la inequidad, porque parece que no hay vacunas y esto es inequidad o falta una desigualdad. Por falta de concienciación, nos mencionan en su PNL específicamente. Bueno, la realidad es que si no hay vacunas disponibles para la libertad individual de vacunarse o no vacunarse, es básicamente por problemas logísticos. El primer problema es el acceso a las propias vacunas. Primero económico, financiero, aunque hay donaciones. El segundo, pero hay otros problemas logísticos porque incluso las donaciones, y hemos pedido transparencia sobre el proceso de donaciones que ha hecho España y la Unión Europea, y sin embargo hay pocas contestaciones sobre cómo, cuándo y se están distribuyendo o si se están aplicando esas vacunas. Repito, en el marco de la libertad individual. La logística de la cadena del frío es un problema en muchos países, la logística de los fungibles para aplicarlos y, sobre todo, y no lo olvidemos, la logística de los sanitarios disponibles. Porque estamos hablando de países donde la prioridad es tener más sanitarios, para lo que sea, porque tenemos enfermedades de todo tipo y donde tenemos a los sanitarios que si los dedicamos al tema vacunación no lo estamos dedicando a la asistencial. ¿Y qué es más importante? ¿Un cáncer de piel o la vacunación ante una enfermedad en un joven de 22 años en Tanzania que a lo mejor puede ser una afección menor y no prioritaria y un cáncer de piel requiere los mismos 15 minutos de asistencia de un médico? Bueno, pues esa es una prioridad que tienen que marcarnos también esos países, repito, también dentro de su libertad, que debemos respetarla. Y esto también afecta a un elemento fundamental en el tema de la vacunación que no se ha estado respetando en esta pandemia y que creemos esencial, que es el derecho a la información. Lo primero, muchas de estas campañas tienden a ocultar los elementos fundamentales de decisión informada de los propios ciudadanos. En segundo, los recursos sanitarios, como no tienen tiempo, no pueden dedicarse al tratamiento individualizado de las personas para saber lo que te funciona, lo que no te funciona, lo que te conviene o no te conviene en tu caso individual. Y sobre todo estas campañas, a mí me van a decir para qué sirvió aquella campaña de vamos a salir todos, eso fomentó la vacunación, fomentó el salir algo. Estas campañas buenistas no llevan a ningún lado. Así que no todos los lugares tienen los mismos retos, no todos los lugares tienen las mismas prioridades y, desde luego, hay que hablar de libertad, de recursos y de información. Ahí es la importancia, la libertad individual y recibir toda la información disponible, sea de vacunas consolidadas o de nuevas vacunas, y saber para lo que sirven, porque unas veces nos dicen que sirven para una cosa, al mes siguiente para otra, y al mes siguiente nos dicen que servía para otra y nos hemos equivocado. Bueno, pues información, libertad y, sobre todo, decisión individual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez del Real. A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra. Buenas
Muchísimas gracias, presidenta. No entraré en hacer preguntas personales a nadie sobre su situación médica o sus operaciones futuras, porque me parece que hay que respetar la libertad individual, como he dicho antes. Bien, dicho lo cual, yendo al Líbano, lo del Líbano es un lío monumental y encima en un vecindario, en una región complicada, no lo siguiente, si no es la más complicada del planeta. Y la verdad es que la reflexión que también tenemos que hacer es la tristeza de lo que el Líbano fue, lo que algunos de mi generación recordamos en lo que fue la caída del Líbano como un lugar de referencia y el carajal literal en el que se ha convertido el Líbano una tras otra por la presencia de grupos terroristas, por las guerras en las que se ha visto involucrado, por la falta de liderazgo, por la falta de democracia, por las confrontaciones, por los separatismos. Y encima éramos pocos y nos llega la COVID, y éramos pocos y nos lleva la explosión del puerto, por cierto, probablemente vinculada también a actividades, si no bélicas, sí terroristas, con precursores de explosivos. Y debo decir que además, pues sí, se menciona en la PNL la presencia de ayuda de emergencia en agosto y septiembre, lo cual nos felicita. Habría que felicitar al Gobierno cuando actúa con celeridad y casos tan evidentes como estos, y la ayuda humanitaria está para eso, para no ir con ideas, sino ir con ayuda a quien lo necesita, y el caso de la explosión fue devastador. Terminan ustedes mencionando, además del caso, sí les hubiera pedido un poquito de sensibilidad al grupo proponente, en el sentido de que mencionan, y es muy de agradecer, la mención a las Fuerzas Armadas y al nuevo comandante de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas, FINUL. Y no está aquí presente porque, como hoy tenemos todos conflicto con exteriores, hubiera sido un detalle también mencionar a quien lideró la fuerza en la primera de las presencias de la fuerza UNIFIL del 2010 al 2012, que es precisamente compañero de esta casa, el general Alberto Aserta. Lideró, por cierto, primero bajo un gobierno socialista y luego bajo un gobierno del PP cuando volvió, la presencia española con el mayor éxito, honor y reconocimiento por parte de todos. Hubiera sido un detalle, pero ya sabemos que siendo de Vox no le iban a mencionar. Pero eso no nos quita de que el problema es el Líbano, y aquellos que han actuado y conocen el Líbano, y en este caso mi querido compañero Alberto nos lo ha explicado muy bien. Sobre su proposición, reiterar el apoyo a la población libanesa. Nos parece muy bien, se nos queda un poco en el mundo de los deseos. Siendo un grupo parte del Gobierno, nos hubiera gustado un poco más de concreción. Pero bueno, no estamos en contra de eso. Ok a que haya un reforzar el apoyo a la cooperación española, con especial incidencia en los sectores más vulnerables. Perfecto. La pregunta es, ¿no lo estaba haciendo ya el Gobierno? ¿No lo está haciendo ya la cooperación española? Si no lo está haciendo, está tardando. Y bueno, lo tercero, lo de reforzar la cooperación cultural con el Líbano, que no se me enfade y espero que no le genere problemas a la compañera diputada del PSOE, nos parece una muy buena idea. Enhorabuena. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, les felicitamos cuando tienen buenas ideas. Nuestra enmienda va sencillamente en la línea de la precaución. Como saben, es incorporar algún mecanismo de control para que, siendo un sitio tan complicado, donde hay una presencia de grupos armados, de grupos terroristas tan elevado, tengamos la exigencia total de que ninguno de los recursos van a acabar en ningún lugar que no debería acabar la ayuda española. Repito, tendrán nuestro apoyo cuando hagan cosas coherentes, cuando hagan cosas serias, cuando hagan cosas profesionales, y de verdad, nuestro compañero Alberto les podría haber ayudado mucho a conocer la situación en el Líbano y está a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Yo no sé si el diputado que me ha precedido en la palabra estaba contestando hasta PNL, la verdad, pero bueno. Señorías del Partido Popular, ustedes tienen la misma agenda que este Gobierno y pretenden ser oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque tienen que basar una iniciativa que puede ser buena para la cooperación internacional para el desarrollo en la Agenda 2030. Yo les sugiero que salgan de una vez del PSOE State of Mind y abandonen esta agenda por si algún día lograran ser oposición. Esta proposición no de ley busca la creación de infraestructuras en países muy deprimidos, donde una simple carretera, un puente o algo tan perentorio como es un pozo con agua potable, pues puede suponer un avance cualitativo para la población, para el desarrollo de su vida diaria. O, yendo más allá, pues como ya se ha comentado, pues la construcción de un dique o de un puerto para sus actividades comerciales. Y busca en el seno de la cooperación internacional el establecimiento de programas de colaboración con la Universidad Española para la financiación de proyectos de ingeniería y el establecimiento de mecanismos de colaboración en materia de infraestructuras. En definitiva, alude a la cooperación internacional en materia de infraestructuras y a su impacto positivo en las condiciones de vida de los habitantes
en países que se encuentran en vías de desarrollo. La cooperación española debe promover este tipo de proyectos que tienen una fecha de inicio y una de terminación, dejando muy claro que son la marca España, las empresas españolas o la Universidad Española quienes están detrás de estos proyectos, porque es importante no perder el foco de la cooperación para el desarrollo, que tiene que tener el objetivo de colaborar en el desarrollo de países deprimidos para poder salir lo antes posible de estas situaciones y de esta manera fijar ahí a la población y que ellos mismos sean quienes gestionen su economía y gestionen sus infraestructuras. Es darles la caña y enseñarles a utilizarla para que luego ellos sean capaces de pescar, no darles el pescado, ya que con eso solo se logra cronificar la necesidad de ayuda. Y aunque es verdad que hay muchas ONGs que precisamente lo que buscan es esto, que no termine nunca la cooperación, tener subvenciones permanentemente y poder vivir de ello, este tipo de cooperación es la que es necesaria, como ya he dicho, para fijar población, para que no se vean obligados a inmigrar ilegalmente a otros países por temas económicos. Y yo creo que es beneficioso tanto para España como cooperante como para estos países para que puedan prosperar. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros, al parecer, seremos los únicos que votaremos en contra de esta PNL. Nosotros tenemos suficiente experiencia del lenguaje de las organizaciones internacionales para saber que el concepto de derechos sexuales y reproductivos es un concepto tramposo. Es tramposo porque mezcla lo legítimo, es decir, reivindicaciones absolutamente honorables, como la salud obstétrica, es decir, que todas las mujeres puedan parir sin peligro, o la atención ginecológica, con otras aspiraciones, otros supuestos derechos que siempre rechazaremos, entre ellos el supuesto derecho al aborto. Así lo han confirmado, por otra parte, las intervenciones de portavoces de otros partidos. El aborto implica la destrucción de un pequeño ser humano, todavía en las fases iniciales de su desarrollo, pero no por ello menos miembro de la especie. El feto, el embrión, posee ya la codificación genética en la que están contenidas las características del individuo en desarrollo, por tanto es un ser humano. Nunca aceptaremos el aborto. Por otra parte, qué gran contradicción que se hable de derechos reproductivos cuando de lo que se trata en el aborto es precisamente de impedir o incluso destruir el fruto de la reproducción, o que se hable del aborto como salud reproductiva cuando el aborto no tiene nada de saludable. Ciertamente no es saludable para la mujer que aborta, puesto que implica graves riesgos físicos y sobre todo psicológicos, y por supuesto no es saludable para el feto que es troceado con un cuchillo o quemado con una solución salina, porque estos son algunos de los procedimientos que se usan en el aborto. Hay que conocer, por otra parte, la historia del concepto de derechos sexuales y reproductivos. Vino a sustituir en el lenguaje de Naciones Unidas, a partir de las conferencias de El Cairo y Pekín, al viejo concepto de planificación familiar. El sujeto de la planificación familiar era la unidad familiar como un todo. Por tanto, se implicaba al marido, al padre. Era la unidad familiar, digamos, autorregulando su propio tamaño y decidiendo cuántos hijos la unidad familiar deseaba tener. En cambio, el sujeto del concepto de derechos reproductivos es la mujer. Ahora se trata del individuo aislado, no ya la familia, el individuo femenino gestionando su propia libertad sexual. El primer concepto correspondía a una perspectiva en la que lo fundamental era la reproducción de la especie, la conservación de la sociedad. El segundo corresponde a una perspectiva ultraindividualista en la que lo fundamental es la libertad sexual ilimitada. Nos parece una concepción más razonable. La primera, nos gusta el concepto de planificación familiar, no nos gusta el de derechos sexuales. Por otra parte, el brazo armado de Naciones Unidas en materia de derechos reproductivos ha sido la UNFPA, la United Nations Fund for Population Activities, que cuenta con un presupuesto muy cuantioso de 7.000 millones de dólares anuales. Piénsese lo que se hubiese podido hacer si se hubiese invertido este dinero en cuidar las nuevas vidas
en lugar de en impedirlas. Y la UNFPA ha sido activa promoviendo el aborto en países del tercer mundo, a veces incluso condicionando la ayuda al desarrollo a la aceptación de este paquete de derechos sexuales y reproductivos que incluye, desgraciadamente, el aborto. La UNFPA fue cómplice de la política china del hijo único a partir de 1979, con toda su secuela de esterilizaciones y abortos coactivos. Y el resultado de todo esto, y ya termino, ha sido que, según reconoce la propia Naciones Unidas en una estimación de 2007, ahora la cifra será mucho más alta, faltan en el mundo 163 millones de mujeres, porque el aborto se ceba preferentemente sobre los fetos de sexo femenino, se aborta más a las niñas que a los niños. La propia Naciones Unidas reconoce que la pirámide demográfica de los países no occidentales, porque en los países occidentales se respeta a la mujer, en los países no occidentales faltan mujeres, porque se aborta sobre todo a las mujeres. Esto es lo que han conseguido las feministas con la reivindicación del aborto. Gracias.